Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y veíamos en el sermón anterior, recopilando un poco después de estas jornadas que hemos vivido, amados hermanos, pero volviendo al sermón anterior de Primera de Pedro, veíamos que una de las consecuencias que arrastra la vida santa de los miembros de una iglesia, por tanto, una iglesia, una de las consecuencias lógicas es la persecución. Cuando una iglesia está viviendo en santidad, ejecutando los dones, ¿cierto?, que el Señor le ha dado, hay persecución. Hay persecución. Y esta persecución es una prueba que no nos debe sorprender, no es algo extraño. No se sorprendan, dice Pedro, les manda a estos hermanos que estaban sufriendo persecución. No es algo raro. Además, este fuego de la prueba, porque no es cualquier prueba, sino que es doloroso, veíamos, ¿cierto?, que el Señor lo está utilizando, no es casual, no nos debe sorprender, pero tampoco es casual, no es al azar, sino que Dios, a través de su plan divino, de su decreto divino, ha ordenado todo esto para que nosotros atravesemos por distintas pruebas. Y es a través de este fuego de la prueba que estamos siendo purificados. También veíamos eso, que el Señor está quitando lo que nos sirve, lo que debe ser desechado de nuestra vida, y nos está haciendo a la imagen de Cristo Jesús a través del fuego de la prueba. Y también veíamos que además debemos gozarnos entonces por lo que acabo de mencionar en las pruebas. Debemos, dice el texto, regocijarnos, alegrarnos debido al tiempo de prueba, porque si estamos siendo probados de esa forma, si el mundo nos está atacando, es porque nosotros nos estamos identificando con Cristo Jesús. Es porque nuestra vida está dando frutos de que somos cristianos. Es porque el mundo nos está identificando y apuntando con el dedo, igual como apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Además, la prueba nos recuerda que esto se va a acabar en algún momento y que el Señor va a hacer justicia. Por tanto, también debemos gozarnos y saber que estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor. Estamos participando, siendo identificados con los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y también recordemos, hermanos, que tenemos una maravillosa esperanza de gloria. La prueba no nos debe sorprender. La prueba está dentro de un plan soberano de Dios. La prueba es utilizada para quitar nuestros pecados y hacernos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La prueba, el sufrimiento, ¿cierto?, que se da a través de esta prueba, nos muestra, nos convence de que estamos viviendo como el Señor vivió. El mundo no nos va a amar. Pero también nos debemos gloriar, maravillar, alegrar por otra causa. Y es que esta prueba, como decía, terminará en la revelación de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, hoy, amados hermanos, vamos a terminar con el capítulo 4 y Pedro sigue hablando del sufrimiento del cristiano. Sigue hablando del sufrimiento del cristiano. Y veremos que mientras en el sermón anterior aprendíamos que debemos gozarnos en las pruebas y no sorprendernos de estas pruebas, ¿cierto?, que arrastra el sufrimiento, ahora debemos sufrir, vivir la prueba de manera correcta y por las razones correctas. Y vamos a ir al versículo 15 para iniciar, amados hermanos. El versículo 15 dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Versión Reina Valera. Ahora voy a leer la versión de las Américas. Dice así: que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Vemos aquí, amados hermanos, siguiendo con el tema del sufrimiento, vemos otro mandato de parte del Señor a través de Pedro a estos creyentes.
Recordemos, nos ha mandado a no sorprendernos del fuego de prueba, nos ha mandado a gozarnos en medio de la prueba y ahora nos manda a no sufrir, a no sufrir. Yo no podría decir cómo. Si anteriormente nos estaba mandando a gozarnos del sufrimiento, a no sorprendernos de ese sufrimiento que se da a través de la persecución, en donde somos probados, pero ahora nos manda a no sufrir. Pero a no sufrir como un pecador. Es el énfasis de este texto. A no sufrir como una persona que está involucrada en pecados. A no sufrir, dice el texto, como un homicida, como un ladrón, como un malhechor o por entrometido. Para llegar a sufrir debe existir una causa. Perdón. Todo el que sufre defendiendo una causa, todo el que sufre es porque está defendiendo una causa. Todo el que es perseguido es porque está defendiendo una causa. Tenemos hechos claros y concretos de esto. Podemos mirar, hay varios venezolanos acá, a nuestros hermanos de Venezuela, quienes no están de acuerdo con el gobierno y hay grupos organizados, tienen una causa y van a sufrir por esa causa. Y acá la causa que Pedro quiere manifestar y que quiere aclarar por la cual debe sufrir el cristiano, en primer lugar, no es el pecado. Y eso suena algo bastante lógico, bastante simple. ¿Cómo yo, siendo cristiano, me voy a entrometer en estos asuntos? ¿Cómo yo, siendo cristiano, voy a sufrir por pecados? De ninguna manera. Y vamos a ver a qué nos manda Pedro cuando nos dice que no suframos involucrándonos en pecado. El primer punto es, Pedro nos manda a no sufrir como homicidas. Y repito, alguno de nosotros puede decir, pastor, pero yo no soy homicida. Yo no sufro por eso. No tiene que ver conmigo. No tiene que ver con los cristianos. ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Por qué le manda esta carta a estos cristianos? O sea, ellos no eran asesinos. Quizás nunca has matado a alguien. Nunca le has quitado la vida quizás a tu esposa, a tus hijos, a tus colegas de trabajo, a tus hermanos en la iglesia. Pero sin embargo, el texto no se limita, amados hermanos, al homicidio del ámbito de lo visible o de lo físico. Pues el mismo Señor Jesucristo dijo que este pecado va más allá de eso. Este pecado, dice el Señor Jesucristo, es del corazón. Dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca o necio a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Dense cuenta la gravedad de lo que está hablando acá el Señor Jesucristo. Eso es homicidio, amados hermanos. Eso es homicidio. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo Pedro efectivamente nos manda a no sufrir, a no estar involucrado con el homicidio? Pero también la palabra del Señor nos muestra que este pecado va más allá. Va directamente a nuestro corazón, va directamente a nuestros deseos, va directamente a la intención que tenemos en nuestras palabras. No debemos sufrir así. No debemos sufrir persecución y justificar la persecución que estamos viviendo por pecados nuestros. Eso no es aprobado por Dios, y Dios dice todo lo contrario. Quien hace eso debe ser castigado, debe ser condenado. Segundo punto, Pedro nos manda a no sufrir por causa de ser un ladrón. El cristiano no puede vivir una vida de quejas debido a su propio pecado, haciéndose la víctima. ¿Por qué me pasa esto a mí?
¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí? Como si fuera piedad, cuando en realidad está involucrado en el robo también, en el pecado de ser un ladrón o con ladrones. Eso, amados hermanos, es ser sinvergüenza, no tener vergüenza ante Dios. Ser un ladrón, amados hermanos, es robar. Todos estamos de acuerdo con eso. Es quitar la propiedad privada de otros para mí, ganancia personal. Y eso es aberrante a los ojos del Señor. Y para un cristiano debería ser impronunciable el robo. Pero, amados hermanos, si vemos la lógica del texto anterior, lo que acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo, el robo va mucho más allá también de lo material. El robo va mucho más allá de lo material. Obtener, amados hermanos, ideas, proyectos de otros, adjudicarse garantías, créditos que le pertenecen a otros, también es robar. También es robar. Pedro también nos manda a no sufrir por causa de ser un malhechor. Y aquí ya la palabra malhechor es más amplia. Ser un malhechor, amados hermanos, es ser una persona que hace maldad. Ser una persona que hace maldad, que busca el mal, que no puede vivir sin hacer mal. No puede pasar de curso, por ejemplo, sin copiar. No puede lograr un trabajo sin mentir. No puede conseguir un trabajo sin arreglar su currículum. No puede conseguir una esposa sin dañar a alguien, sin mentir. No vive jamás de acuerdo a la bondad de Dios, sino que todo lo contrario. Esta persona siempre está envuelta en actos maliciosos. Siempre tiene que haber maldad de por medio. Siempre tiene que haber algo que lo hace sentirse más inteligente, pero que en realidad es un pecado terrible en contra de su propio Señor, a quien Él dice amar. Es una persona maliciosa. ¿Se dan cuenta que no somos homicidas? Veamos nuestro corazón. No somos ladrones. Veamos nuestro corazón, nuestras intenciones reales. Pero somos maliciosos. Alguno dirá, no soy malicioso. Yo no actúo con maldad. No soy un malhechor. Y es común, aunque no lo veamos dentro de la iglesia, amados hermanos. Muchos lloran, se sienten desplazados debido a medidas que la iglesia ha tomado por ellos y empiezan a actuar con maldad, a murmurar, a mentir, a inventar situaciones de sus hermanos o de sus pastores. Estas son personas que solo saben hacer el mal. Personas que no pueden actuar sin usar la maldad. El camino más fácil. Y la agravante del texto es que además se sienten víctimas. Actuaron así porque la circunstancia me lo obligó a hacer. Y se sienten víctimas. Y lo peor es que van a los pies del Señor llorando, pidiendo al Señor paz en medio de esta tormenta, pero es consecuencia de su propio pecado. Y el Señor nos manda a no sufrir por pecados. A no sufrir por eso. Y por último, Pedro nos manda a no sufrir debido a ser entrometidos. ¿Se dan cuenta cómo el pecado de homicidio está al mismo nivel que el pecado de ser un entrometido? Y esta frase ha sido bastante debatida por traductores y varios comentaristas bíblicos. Y se dice que se refiere a un espía, a quien se cree un supervisor de los demás, que siempre está mirando a los demás. Es como un informante además, denota el texto. Supervisa, espía y además va a donde nadie lo llamó a murmurar, a informar, por el bien de la iglesia, pastor, a murmurar. Incluso la palabra denota a una persona revolucionaria. Y al tomar todas estas traducciones o estas interpretaciones del texto, podemos ver que hay un común, amados hermanos, en todo esto. Y es que Pedro manda, en resumen, a que no se debe sufrir también por ser una persona que está viendo siempre lo malo del de al lado. Está buscando la caída del hermano, para luego además murmurar hacia los demás.
hacia la congregación y así crear divisiones dentro de la congregación. La palabra se divide en alotrios y episcopo. Alotrios significa lo que pertenece a otros y episcopo, supervisor. Es decir, una persona que se mete a supervisar, a mirar lo que no le corresponde, que nadie le llamó a mirar. Es un entrometido. Y lo creamos o no, hermanos, no, acá quizás no pasa, pero hay hermanos y hermanas que lloran ante el Señor y le piden al Señor paz porque están sufriendo terriblemente debido a su propio pecado. Son personas que se meten en lo que nadie les ha llamado a hacer. Y esto es triste, amados hermanos, porque al llegar de regreso a nuestro hogar después del culto dominical, es cuando más se aplica este triste ejercicio. Y se queda con un sabor amargo. Se queda con una estela, ¿cierto? Es que el hermano no me quiere, me discrimina, me odia. ¿Por qué me tratan así? Y yo sufro, Señor. Me están atacando por la causa de Cristo. No, no te están atacando por la causa de Cristo. Tú estás sufriendo debido a tu propio pecado. Sufrir por esto no es sufrir por nuestro Señor, sino que sufrir, amados hermanos, por ser un cagüinero, una persona que le gusta armar cagüines. Y después vienen las consecuencias. Y no es sufrir por causa de Cristo. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 3, versículo 11 en relación a esto. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. No hay trabajo, no hay nada que hacer. ¿Qué empiezo a hacer? Me meto en la iglesia, empiezo a murmurar, empiezo a ver problemas donde nadie los ve, a supervisar la vida del otro y a causar divisiones. 1 de Timoteo 5, 12, 14. Incurriendo así en condenación, hablando de las viudas, por haber abandonado su promesa anterior. Ahora sí, versículo 13. Y además, aprenden a estar ociosas, hablando de las viudas jóvenes, yendo de casa en casa. Y no solo ociosas, sino también charlatanas y entretenidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Claramente, amados hermanos, este pecado de entrometerse donde nadie le llamó, porque no hay nada más importante que hacer, que se dedica el tiempo a murmurar, a entrometerse, a espiar, a dividir. Y lógicamente donde hay pecado vienen las consecuencias negativas. Viene ese dolor y ese sufrimiento en donde se le reclama al Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Cierre la boca, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, es aquí uno de los absolutos más de la palabra del Señor. El Creador ha hablado, amados hermanos, y el Señor ha dicho que no es posible que el cristiano esté involucrado en pecados. No es posible que esté involucrado además en grupos de pecado. ¿Cómo es eso? Gente que se dedica a hacer esto. No debe estar involucrado así el cristiano. Y no debe adjudicarle su sufrimiento posterior, las consecuencias posteriores de esto, a la causa de Cristo. Para nada. En el Salmo 1 vemos esto, amados hermanos. El Salmo 1 nos enseña que no debemos andar en sus consejos, no debemos estar en sus caminos y mucho menos debemos sentarnos, es decir, tener comunión con los malos, ¿cierto? Con los pecadores y con los escarnecedores. No debemos estar ahí. No debemos estar involucrados en estas cosas. No debemos, repito, andar en ese consejo, estar en esos caminos y no debemos sentarnos, es decir, tener comunión con estas personas. Por muy duro, amados hermanos, y difícil que sea el tiempo que están viviendo estos hermanos de la carta de Pedro, un tiempo duro de persecución, un tiempo duro de hambre, un tiempo duro de soledad, un fuego de prueba difícil, ellos no podían ligarse, no había justificación para ligarse a estos pecados, ya sea a estos pecados con creyentes o a estos pecados con incrédulos. No había posibilidad de hacerlo. Es un mandato claro de Pedro acá. No sufran con ellos.
no sufran con ellos. Aunque falte el dinero para el alimento, aunque faltaran los beneficios sociales, aunque fueran a morir, no es posible, amados hermanos, incluso en el día de hoy, que un cristiano se rinda al mundo, uniéndose al mundo, participando de estos pecados. Hacemos bien entonces, amados hermanos, en mirar nuestros sufrimientos, nuestros dolores que quizás arrastramos, los cuales pueden ser agudos, profundos, trayendo desánimo a nuestras vidas, frustraciones constantes a nuestras vidas, lágrimas de desesperación, orando al Señor. ¿Pero a qué se debe esto, amados hermanos? No estamos acá cuestionando de que haya un dolor real. Estoy desanimado, estoy fracasado, estoy angustiado. ¿Se debe esto a la causa de Cristo? ¿O se debe esto a estar involucrado en pecados? ¿Se debe esto a la causa de Cristo o se debe esto a que estoy usando mi tiempo en murmuraciones? ¿Se debe esto a la causa de Cristo o se debe a que tengo en mi corazón un montón de homicidios ejecutados? ¿Se debe mi sufrimiento y mi angustia, mi desánimo en la congregación a la causa de Cristo o se debe, amados hermanos, a que estoy viviendo, involucrado, ligado con pecados? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo? Estoy sufriendo discriminación, necesidad, separación de mi familia, de mi jefatura, me persiguen en el trabajo, en mis estudios me discriminan, se burlan de mí. Pero responde la pregunta en ti mismo, ¿será por la causa de Cristo o es por mi propio pecado? Soy tan piadoso que yo no he hecho nada malo. Son solo las circunstancias de la vida las que me tienen así. Amado hermano, si es debido a tus pecados, lo que estás viviendo, la soledad, el desánimo, la rabia, es parte del castigo de Dios y es necesario en tu vida. No es debido a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Por tanto, es parte del castigo de Dios. Es necesario en tu vida. El Señor está impartiendo su disciplina sobre sus hijos. Y claro que hay dolor, pero confiesa tu maldad. Claro que hay dolor, pero confiesa tu pecado. No culpes a la providencia de Dios, sino que es debido, amados hermanos, a nuestros pecados, a nuestras formas de vida, a nuestras formas de pensar, que están llenas de pecados, las cuales nos llevan a sufrir también y a dolernos. Los hermanos del Asia Menor, los destinatarios originales de esta carta, recordemos, amados hermanos, arrastraban también ideas, filosofías de su vida pasada. Y de esa manera es imposible vivir el cristianismo. Tal cual veíamos en el mismo capítulo 4, debemos tener la mente de Cristo, la filosofía del Evangelio, para poder enfrentar la realidad. Y estos hermanos son exhortados nuevamente a dejar esa filosofía de vida, a dejar de estar involucrados con este mundo de pecado, con estas ideas llenas de pecado. Es por lo mismo que Pedro les dice en el capítulo 1, versículo 1 y 18, que dejen esa vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Esa forma de vida que nuestros padres nos han heredado, y no solo nuestros padres directos, nuestras generaciones pasadas nos han heredado una forma de vivir. En el capítulo 1 también, lógicamente, capítulo 4, versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo, lo que agrada a los gentiles. Déjate de agradar a los gentiles. Déjate de involucrarte con estos pecados. Déjate de vivir de esa forma. Ya basta eso. ¿Acaso si hay persecución, hay pruebas, hay dolor, angustia, será debido a los días de descanso que quisiste ampliar con licencias médicas falsas? Necesito un psicólogo, estoy estresado. ¿Será debido a cosas que he comprado y ahora no puedo pagar, pues lo hice con un crédito, incluso con papeles falsificados?
¿O será por la causa de Cristo que estoy pasando tanta necesidad material en mi casa? ¿Será debido a que tengo una relación que está llena de mentiras, de engaño y que no agrada a Dios? ¿Que estoy sufriendo y que estoy angustiado y desanimado? ¿O acaso será debido a que soy una persona entrometida, metiche, mirando el pecado de todos para luego murmurar de todos? Y lógicamente eso me ha traído divisiones y problemas a mi vida personal. ¿O será por la causa de Cristo que estás sufriendo? ¿Por qué estás sufriendo? ¿O es porque vives una vida conforme a la Escritura y el mundo te está atacando? El texto implícitamente nos manda a dejar de pecar así. Deja de pecar así. Porque si la causa de tus dolores no es la correcta, es porque no es la causa de Cristo. Simple y llanamente. Si la causa de tus dolores no es la correcta, es porque tus sufrimientos no vienen por vivir conforme a la voluntad de Dios. Sino que es tu causa, es tu interés el que está en juego, y esto siempre traerá juicio sobre tu vida. Siempre. Siempre traerá juicio sobre tu vida, siempre traerá desánimo sobre tu vida, siempre traerá problemas a tu vida. Si estás padeciendo como un pecador, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Pero si estás padeciendo conforme a la causa de Cristo, lo dice la palabra, no lo digo yo, vas a tener una vida llena de gozo, que es la lógica del Evangelio. Es contraria al mundo. Olvídate de ti, vive para el Señor y tu vida estará completamente llena de gozo. Llena de gozo. Ahora bien, dice el texto, amados hermanos, en el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, ahora sí. Otro mandato más, no se avergüence, sino que como tal, es decir, como cristiano, glorifique a Dios. Ahora bien, si en nuestra conciencia el Señor nos ha mostrado que en realidad, amados hermanos, nuestros dolores son debido a nuestros pecados, debemos arrepentirnos y dejar de vivir de esa manera. Sin embargo, amados hermanos, si estás sufriendo dolor, si estás sufriendo persecución, si ese dolor viene por una vida santa, si viene debido a que el mundo nos identifica con Cristo, entonces, decíamos, no debemos sorprendernos, debemos gozarnos y además no debemos avergonzarnos. Recordemos que, ¿quién está escribiendo la carta, amado hermano? ¿Quién está escribiendo esta carta? Pedro, el Espíritu Santo inspirando a Pedro. Y Pedro nos manda a no avergonzarnos. Si miramos al hombre, amados hermanos, vamos a empezar a murmurar, ¿cierto? ¿Quién es Pedro? Recordemos que Pedro se avergonzó del Señor. Recordemos que él tuvo miedo de ser contado como uno de sus discípulos. Pedro incluso juró para negar a su Señor. Y se trató de camuflar y de maquillar como el mundo. ¿Se acuerdan? Eso es vergonzoso, amados hermanos. Eso, ahí hay que tener vergüenza. Ahí hay que tener vergüenza. Eso es triste. Y por lo mismo dice el texto que Pedro salió afuera, dice, y lloró solo. Dice que lloró amargamente por negar a su Señor. ¿Se dan cuenta cómo Pedro ahí estaba sufriendo no por la causa de Cristo? Estaba solo, llorando amargamente, desquiciado, en soledad por su propio pecado. Pedro todavía no entendía lo que ahora está enseñando. Pedro todavía no entendía que vivir y sufrir y morir por la causa de Cristo es la vida verdadera, amados hermanos. Es allí, amados hermanos, en el traicionero de la fe de Cristo, donde debe habitar la vergüenza. No en quien vive como un hijo de Dios, haciendo el bien, sino que quienes viven en la sensualidad, en las lujurias, en las borracheras, en las orgías,
en las embriagueces de todo tipo, en idolatrías, en mentiras, en hurtos, en homicidios, en chisme, los que viven murmurando, los que viven usando la lengua para dividir al pueblo de Dios. De ellos es la vergüenza, no tuya si vives conforme a la voluntad del Señor. De ellos es la vergüenza. Ellos deben avergonzarse, ellos deben humillarse para pedir perdón al Señor, deben taparse la vergüenza. No el que está viviendo conforme a la voluntad de Dios, el sufrimiento. La vergüenza debe estar en ellos, los que niegan a Cristo, los que dejan al Señor por amor a las cosas materiales, como la vida, el amor, la amistad, el dinero. Que ellos se avergüencen, amados hermanos. Que el mundo se avergüence. Que el mundo se avergüence. No quienes sufren conforme a la voluntad del Señor por vivir agradando a Cristo. Que el mundo se avergüence, amados hermanos. ¿De qué te avergüenzas tú? Es el mundo el que está al revés, no el cristianismo, no la palabra. Aunque seamos minoría, como se dice por ahí. Son ellos los que están al revés. Y claramente la intención del mundo es que retrocedamos y que vivamos una fe personal, una fe secreta, oculta, pues de lo contrario la maquinaria de Babilonia nos aplastará. Ellos desean que nos avergoncemos de nuestra fe en nuestros trabajos, en los estudios, en nuestros hogares, en el vecindario. Pero no debemos avergonzarnos. No debemos avergonzarnos. Si desean aplastarnos, que así sea. Que así sea. Porque para nosotros eso es ganancia. Es vida. Amados hermanos, no estamos llamados a ocultarnos para vivir. Estamos llamados a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aunque esto no signifique morir para vivir eternamente. A eso estamos llamados, no a avergonzarnos de Cristo. Que no nos dé vergüenza el hecho de ser políticamente incorrectos. No tenemos que ser políticamente correctos los cristianos. Tenemos que tener nuestras palabras sazonadas con sal, dice Pablo. Amén. Pero eso no quiere decir, amados hermanos, que disfracemos la verdad del Evangelio y que la suavicemos para que al mundo le parezca bonita. Si se hieren sus sentimientos, no es problema nuestro. Si decimos que el homosexualismo es pecado y es aberrante a Dios, si decimos que el aborto no es interrupción, sino que es un asesinato arbitrario de un ser indefenso, si decimos que los niños deben y tienen un padre y una madre, un hombre y una mujer, si decimos que solo existe hombre y mujer, no nada más que eso, hombre y mujer, aunque eso sea hoy motivo de persecución y de censura, gloria a Dios, pues, amados hermanos. Gloria a Dios por la censura, gloria a Dios por la persecución. Pero no debemos avergonzarnos. No debemos avergonzarnos. Sino que sufriendo como cristianos, debemos además, dice el texto, glorificar a Dios, alabar a Dios, honrar al Señor, cantar más fuerte su nombre. El Señor Jesucristo lo dijo fuerte y claro, amados hermanos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta lo terrible que es esto? No te avergüences de Cristo, amado hermano. No te avergüences de Cristo. Debes temer de quien puede enviar tu alma al infierno. De Él debes temer, no del que puede matar y quitar tu vida. Porque cuando estemos en el juicio del Señor, Él no se avergonzará delante de nuestro Padre. Es su promesa, lo dice su palabra. Aférrate a ella. No nos avergoncemos, mis amados hermanos, sino que glorifiquemos al Señor, adoremos su nombre, cantemos en medio de la persecución y del sufrimiento, levantemos nuestras voces y nuestros brazos en adoración con cánticos que den gloria a nuestro Rey y Señor. Que nuestra vida sea una muestra de alabanza a Dios.
Recordaba a los cristianos que comenzaron a ser perseguidos en este tiempo, vestidos con pieles de ovejas, de animales, para que los leones se los devoraran. Ellos entraban al Coliseo cantando al Señor, en muchos casos, alabando al Señor. Juan Hus, cuando fue amarrado a un palo, ¿cierto?, de madera, fue amarrado y le apilaron un montón de maderas para prenderlo vivo, y mientras que el fuego empezó a arder, él empezó a cantar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque la presión sea muy alta y cueste lo que cueste, amados hermanos, debemos levantar la bandera del Evangelio en donde estemos alabando a nuestro Rey y Señor, Jesucristo, el Rey de Gloria. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pase lo que pase, amados hermanos, reconozcamos que Jehová es Dios, que somos de Él y que somos sus ovejas, que Él nos tiene en su mano. Vergüenza de Jesús, de ese amigo tan querido, a quien la vida eterna siempre pido. No. Qué vergüenza mi rostro, que de vergüenza mi rostro se encendiera si de reverenciar su nombre algún día yo dejara. Ahí debemos tener vergüenza. Cuando dejamos de adorar, cuando dejamos de servir, cuando dejamos de honrar a nuestro Señor Jesucristo, debemos avergonzarnos. Joseph Grigg dice esto, un autor. En segundo lugar, en el versículo 17, amados hermanos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El versículo 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro inició este capítulo 4 diciendo, ¿se recuerdan? Que el fin de todas las cosas se acerca. Es parte, ¿cierto?, de la sección inicial de este capítulo. El fin de todas las cosas se acerca. Y que Dios, además, se acerca al fin de las cosas, pero también Pedro agregó que Dios no se va a preparar. No dice eso el texto, sino que dice que Dios está preparado ya para juzgar. Y ahora nos dice en este versículo que acabamos de leer, en estos versos, que es tiempo. Esto está dentro del plan de Dios. Hay un orden dentro del plan de Dios hacia nuestros ojos, como lo hemos estado estudiando. Ya es el tiempo de que el juicio caiga sobre el mundo, sobre los hombres. Se nos han presentado entonces, amados hermanos, dos grupos. El grupo de quienes padecen por la causa de Cristo y el otro de quienes padecen por sus propias agendas llenas de pecado y de maldad. Dos grupos. Creyentes incrédulos, los cristianos y quienes viven conforme al mundo, mundanos. Dos grupos, pero ambos van a ser juzgados. Es por lo mismo que no debemos padecer por causa fuera de la palabra de Dios, sino que debemos padecer debido a nuestra identificación con Cristo. Debemos padecer. Vamos a sufrir en ambos lugares. Tú eliges por quién vas a sufrir. Tú eliges por quién vas a padecer. Debemos padecer por la causa de Cristo, porque el juicio del Señor ya viene. El juicio del Señor es real. Este juicio es claro para Pedro. Es un juicio que vendría ya, que es un hecho, no es algo que quizás en algún momento va a ocurrírsele a Dios. Tal cual el Señor viene descendiendo de las nubes y nosotros le anhelamos y le esperamos, así viene la ira del Señor para juzgar a todos aquellos que le han rechazado. Lo primero que aprendemos ahora de este texto, amados hermanos,
es, y lo que se nos hace extraño es que dice que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿A qué se refiere esto, hermanos amados? ¿A qué se refiere el texto cuando dice que vamos a ser juzgados como casa de Dios? Si nosotros somos intocables, ¿o no? Todos, 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 todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Comparecer. Gracias, hermano. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Creyentes e incrédulos. Nadie va a poder tener la posibilidad de escapar de ese día en que todas nuestras obras sean expuestas ante el Señor. Segunda de Corintios 5:10 es claro. Pablo escribiéndole a una iglesia. Ahora bien, en el contexto de Pedro y de lo que él está escribiendo, el juicio de Dios de una forma ya ha empezado en la vida de la iglesia cristiana. A través de las diversas pruebas ya mencionadas, el Señor limpia a su iglesia, juzga a su iglesia, quita lo que no debe estar ahí, tanto en la vida personal de cada miembro como en la vida comunitaria de la congregación. El Señor limpia y va sacando a quienes no deben estar acá. El Señor limpia y va sacando lo que no debe estar en nuestra vida. El Señor nos va purificando, Él va juzgando su propia iglesia. Va limpiando a la iglesia, va quitando de en medio de ella los falsos creyentes. Y además saca pecado de nuestra vida, como veíamos la otra vez, como por el fuego el joyero limpia el metal. Va limpiando nuestras vidas y así el mismo Señor ha juzgado, o en otras palabras, ha tratado a la iglesia, a cada uno de los suyos, con su juicio purificador, para hacer a la iglesia conforme a la imagen y la estatura del varón perfecto, de Cristo. Dios ya está ejecutando ese juicio en medio de su casa, hoy en día también, aquí. El Señor está trabajando, el Señor no está inactivo, el Señor está juzgando nuestras vidas. Y es doloroso. Es doloroso ver cuando el Señor nos prohíbe cosas que deseamos y que creemos necesitar, pero nos está purificando. A veces pueden ser vidas de familiares, quizás algún hijo, quizás algún padre. A veces pueden ser mis deseos e intereses anulados por el propósito de Dios. Siendo además doloroso para nuestras vidas, pero entendemos que fue juicio de Dios, disciplina del Señor, con un propósito claro para quienes son hijos de Dios. Es doloroso ver cuando en la congregación hay hermanos, o quienes se decían hermanos, que ya no están, porque decidieron amar más las tinieblas que a la luz, y no están. Es doloroso. Sufrimos por eso. Siendo consecuencia incluso a veces de nuestros actos apresurados de querer tener muchos hermanos en la congregación, porque eso también pasa en estas iglesias bíblicas, no solo en las iglesias de miles y miles. Pasa a veces y el Señor nos juzga y corta y quita y nos duele. Pero es por el bien de la iglesia, es por el bien de nuestras almas. Es la disciplina del Padre amoroso juzgando a sus hijos. Ahora bien, si eso nos duele, amados hermanos, si quizás eso nos ha quitado el sueño, han caído lágrimas, ¿cómo entonces sucederá, amados hermanos, con todos aquellos que no han obedecido al Evangelio de Dios, que también van a ser juzgados? Si a nosotros nos ha juzgado siendo un Padre amoroso, pero un juez justo, ¿cuánto más y cómo será ese juicio, amados hermanos, en quienes han rechazado el Evangelio de Dios? El texto lo dice así. Primero por la casa de Dios, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y lo veíamos la semana pasada, amados hermanos. ¿Se recuerdan? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo.
Esta pregunta que hace Pedro acá a los hermanos de el Asia Menor es una pregunta retórica. Tú sabes la respuesta. Seas creyente o no, el Señor ha puesto en tu corazón su ley y tú sabes la respuesta. Tú sabes qué es lo que te espera por rechazar a un Dios lleno de misericordia hoy día. Tú sabes la respuesta. Tú sabes lo que espera mañana para tu alma. Tú sabes que la maldad debe ser castigada, aunque te hagas el inocente, aunque guardes tus pecados, aunque los escondas como Acán los escondió debajo de tierra y los cubrió. Tú sabes, seas creyente o no, que la maldad va a ser castigada. Y eso te desespera. Y eso te desespera. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pregunta retórica. Sabemos la respuesta. Sabemos cuál es el fin. Es Dios mismo quien los va a tomar en sus manos y los va a juzgar. Esto no es un juego, amados hermanos, no es algo a dejar en la lista de pendientes. Mañana veré qué hago con esto. Mañana veré qué hago con el Evangelio. No es una posibilidad a evaluar. Todos los que rechacen el Evangelio, la buena nueva de salvación, tienen un fin que está claramente expuesto también por la palabra de Dios. Respondamos a esta pregunta conforme a la palabra de Dios. Y les pido, amados hermanos, que vayamos a Apocalipsis capítulo 21. ¿Cuál es el fin de los que rechazan el Evangelio de nuestro Señor? Entonces se oyó una gran voz, el versículo 3 de Apocalipsis 21, oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué maravillosas promesas, amados hermanos, para un pueblo cansado y sufriente. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. El Señor enjugará toda lágrima de los ojos. Él estará para siempre con nosotros. Pero vean el versículo 8. Pero los cobardes, no te avergüences de Cristo. No te avergüences de Cristo. Los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué sucederá con los que rechazan el Evangelio de Cristo? Tendrán su parte en el fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por último, amados hermanos, vamos al versículo 18. Y continúa Pedro diciendo: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Nuevamente, pregunta retórica. La noticia es terrible, es de esperanzadora, es algo doloroso, pero es algo que debe ocurrir, amados hermanos, y que va a ocurrir. No somos más buenos que Dios. Dios es bueno, Dios es justo. Él debe impartir su juicio. Sobre todo en quienes voluntariamente odian a Cristo y matan a sus enviados. Y Pedro habla ahora nuevamente de la dificultad del creyente en la salvación, lo cual es difícil. ¿Cómo eso? ¿Cómo va a ser difícil si solo debo creer? Solo debo creer y listo. Y se acabó. ¿Por qué Pedro dice que con dificultad se salva? Es porque quien ha creído en Cristo Jesús,
quien verdaderamente ha depositado toda su confianza en Dios, él deberá vivir también por fe. No es solo confesar con la boca, amados hermanos. Cuando en la palabra del Señor vemos en Romanos que el que confesare con su boca será salvo, si confesabas con tu boca te cortaban la cabeza. No es solo confesar y vivir como el mundo vive. Y sufrir o padecer como homicida o ladrón, mentiroso o murmurador. No. Es confesar con tu boca, pero es vivir conforme a tu profesión. El cristiano necesita, por tanto, vivir por fe. Es salvo por gracia, un regalo inmerecido de Dios, por la obra de Cristo, otra persona completamente justa que murió para que los injustos fueran llevados al Padre. Y así amarnos como hijos, justificados totalmente y limpiarnos de toda nuestra maldad. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la obra de salvación, no nosotros. Sin embargo, amados hermanos, debemos vivir conforme a nuestra profesión de fe, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Una verdadera fe va a traer obras conforme a la voluntad de Dios. Miren lo que dice Sigmund Kistemaker. Dice, en su epístola a los Filipenses, Pablo insta a sus lectores con las siguientes palabras: seguid obrando vuestra salvación con temor y temblor, tras lo cual añade que es Dios quien obra en vosotros el querer y el hacer según su beneplácito. Es decir, el hombre no puede ganarse la salvación porque es un don de Dios. Pero la salvación del hombre es un proceso de desarrollo espiritual y de crecimiento en el conocimiento de Jesucristo como Salvador. En este proceso el hombre debe esforzarse hasta el límite de su capacidad. ¿Para salvarse? No. Para vivir conforme a lo que está profesando con su boca. Esa vida de fe en Cristo no es fácil. Es difícil. Es una vida de abnegación, es una vida de sufrimiento, es una vida que está entregada a la causa de Cristo, incluso considerando la muerte, siendo considerados como ovejas de un matadero, una vida, amados hermanos, de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro y de espada. Romanos 8 lo dice claramente. Es por lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos. No hay promesas de riquezas materiales, no hay promesas de sanidad física, no hay promesas de un mundo de color de rosa y de paz, sino que es un camino difícil y duro, un camino angosto, donde pocos, no muchos, serán quienes hallen la vida eterna y gloriosa en Cristo Jesús. Cuando analizamos un poco la palabra difícil, también la vemos en 8:27. Es una palabra que significa, bueno, en Hechos 27 nosotros vemos un naufragio de Pablo, ¿cierto?, tratando de ir a Roma. Y nosotros vemos que con duras penas, con dificultad, lograron mantener la nave en curso los marineros en un viaje que Pablo hacía a Roma. Es la misma palabra, difícil acá, a duras penas, con dificultad. Es la vida cristiana, es nuestra salvación, no es fácil, no es fácil. Y es así como ocurre, amados hermanos, en la vida del cristiano. Sabemos que el Señor nos ha hecho hijos, sin embargo, el vivir conforme a esa verdad, obedeciendo sus mandatos y creyendo en sus promesas, métete en la cabeza, amados hermanos. Es un trabajo difícil, duro y agotador. No nos ganamos nada de la salvación con nuestro actuar. No estoy diciendo eso. Pero sí demostramos que hemos creído y que estamos confiando en Él. Porque tenemos promesas superiores a nuestra propia vida. Ahora, si es así con el creyente, con quien Dios ya ha declarado justo mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, preguntémonos, ¿qué pasará con los que rechazan su nombre, con los impíos pecadores, como dice el texto? Hombres que se envanecieron en sus razonamientos. Estos hombres sangrientos, despiadados
y soberbios, ¿qué pasará con ellos? Si con nosotros es difícil la vida cristiana, ¿qué pasará con ellos para que puedan alcanzar salvación? Y como veamos en Apocalipsis 21, la respuesta es clara. Está preparada para ellos la condenación. No hay nada que puedan hacer. No seamos necios, amados hermanos, no pongamos nosotros con la tinta de la indiferencia y de la soberbia nuestros nombres donde hoy no se ven. En Apocalipsis 21 no hay ningún nombre. El único conocido es Satanás y sus demonios, ninguno más. No pongas tú tu nombre ahí con la tinta de la indiferencia y de la soberbia para ir a vivir una eternidad en un lugar solitario, oscuro, de condenación eterna y lejos de la verdadera paz que da nuestro Señor. No seamos necios, amados hermanos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí va a haber reposo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con esto, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Todos nosotros, amados hermanos, hemos pecado. Nadie puede levantar la mano aquí en este salón en señal de inocencia ante Dios. Nadie. El Señor lee lo más profundo de nuestros corazones y conoce cada acto, así como cada pensamiento, no solo nuestros actos, cada pensamiento de maldad. Estamos desnudos ante el Señor, no importa la ropa que traigas, el maquillaje que te pongas. Estamos desnudos delante del Señor. Por lo tanto, no seamos necios, amados hermanos. Y confesemos nuestros pecados al Señor. Creamos solo y únicamente en Cristo Jesús, el inocente, que tomó el lugar de los impíos y pecadores, recibiendo el castigo de Dios que nosotros merecíamos, para que pudiéramos ser salvados. Pero además quien resucitó al tercer día, dándonos esperanza futura, amados hermanos. No rechacemos una salvación tan grande. No seamos necios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa el pecado que estés arrastrando. No importa cuánto te hayas avergonzado de tu Señor. No importa los lazos que tengas con el mundo. Déjalo ya. El Señor es amplio en perdonar. El Señor es amplio en perdonar. Esa palabra es esperanzadora. Abarca todo tipo de pecado. No seas necio. Ven al Señor hoy día, porque hoy día puede ser hallado. Mañana es tarde. Y el versículo 19, amados hermanos, concluye el capítulo 4 y el tema del sufrimiento acá. Dice así: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, nuevamente, ¿qué deben hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. La palabra de Dios, amados hermanos, nos muestra el propósito de todo lo expuesto respecto de la vida del creyente. Y esto es que al mirar el sufrimiento, la persecución, sufriendo conforme a la voluntad de Cristo, debemos, amados hermanos, encomendar nuestras almas, no a cualquier persona, a quien es fiel y verdadero. A quien es fiel y verdadero. Encomendar, amados hermanos, significa entregar algo a alguien para que lo cuide. No encomiendes tu alma a ti mismo, no seas necio. No encomiendes tu alma al mundo, no seas necio. No encomiendes tu alma a tus amigos del mundo, no seas necio. A tu pareja, a tus riquezas. Encomienda tu alma al Señor, porque Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Sus promesas son verdad.
Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, que si hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, estamos siendo guardados por su poder, amados hermanos. Ese poder que solo tiene el creador de todas las cosas, quien creó de la nada todo lo que ves. Si tú has depositado tu fe en Cristo, si encomiendas tu alma a ese fiel creador, es ese poder el que te sujeta, el que te sustenta y el que te dará vida eterna. Dios, amados hermanos, nos ayuda a cumplir con la frase después de la coma. Luego de analizar todo esto, dice la palabra del Señor, y hagan el bien. Vivamos, amados hermanos, a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor, recordando que es momentáneo y pasajero. Porque vendrá el día en que juzgará el Señor al mundo. Vendrá el día, amados hermanos, en que no habrá opción de arrepentimiento y misericordia. Vivamos, amados hermanos, con la esperanza de que hemos creído en Cristo Jesús y que tenemos vida eterna, que algún día Él vendrá por su pueblo, amados hermanos, nos llevará a la gloria. Ya no habrá más lágrimas ni más dolor. Hermanos amados, se acabará todo sufrimiento. Vivamos a la luz de esa verdad, haciendo el bien, adorando su nombre, sirviendo a Cristo con integridad de corazón. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por terminar, Señor, ya este capítulo de esta carta, Señor, donde tú nos has exhortado de manera tan directa y clara, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a dejar nuestros pecados de lado, Señor. Perdónanos, Padre amado, cuando hemos ido a ti con oraciones totalmente necias, Dios. Cuando hemos sufrido, Señor, y hemos sentido el dolor debido a nuestro propio pecado, Señor, debido a nuestra propia maldad. Perdónanos, Señor. Muéstranos, Dios, cuál es nuestra relación con el pecado, Señor. Muéstranos, Señor, cuál es nuestra causa verdadera de estos dolores que a veces frenan nuestro andar en esta vida tan hermosa que tú nos has dado. Señor, y si debemos de sufrir, Señor, si debemos llorar, Padre amado, que sea por tu causa, Señor, que sea por la causa, Señor, del Evangelio, que sea por tu servicio, Señor. Si debemos sangrar, Padre amado, oh Padre bendito, que sea porque estamos honrándote a ti, Señor. Y recordando, Padre amado, que tenemos una recompensa incorruptible, Señor, inmarchitable allá en la gloria, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. Ayúdanos a vivir así, haciendo el bien, Señor. Adorando tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.